Bien, chicas, esperemos que dos de sus compañeras más se conecten ya para hacerles la interpretación de este video, ¿ya? Pero, Bien, mientras tanto, les sigo comentando cómo va justamente ese tono fluctuante. Entonces, esto de lo que es transiciones de espasticidad y transiciones de flacidez se entiende, ¿verdad? Es como si a un mismo músculo le dieran un segundo de espasticidad y un segundo de flacidez. O sea, va a estar primero retraído, luego suelto. Cuando esté suelto van a querer sujetar algo, luego se pone nuevamente tenso y rígido. Entonces, la persona adulta o el niño no va a tener la capacidad de generar una locomoción completamente fluida porque el tono está fluctuando de espástico a flácido, de espástico a flácico, una y otra vez. Entonces, por eso los pacientes con esta alteración muchas veces no tienen problemas cognitivos, o sea, la cabecita está perfecta, tienen una gran capacidad de poder retener información, de poder aprender, su capacidad intelectual está completamente funcional, pero la función motor está deteriorada y está afectada, y eso es lo que les genera mayor cantidad de frustración. Entonces, ¿en qué casos van a tener que hacer ustedes la valoración del tono, si está fluctuante o no? Simplemente lo van a tener que hacer valorando movimientos de cada articulación, valorando la marcha, valorando la posición en distintos decúbitos y demás. Cuando el paciente está justamente desplazándose con estas características, cuando el paciente ya entra en silla de ruedas y tiene este movimiento fuera de lugar, cuando el paciente está caminando pero tiene este tipo de marcha que ustedes van a ver, ya es ahí en ese caso donde tienen que valorar la función de cada articulación y los momentos de fluctuación justamente de cada articulación. Bien, miren, así es como se ve la marcha de un niño que presenta justamente una alteración disquinética. Vean cómo parece que el niño estuviera moviendo de forma serpenteante, no tiene control de la cabecita, de miembros superiores, de miembros inferiores, porque en este caso lo que pasa con el niño es que tiene un momento donde hay incremento de tensión de un músculo, luego el músculo se suelta por completo, luego nuevamente incrementa su tensión, luego se suelta. Entonces, eso no le permite generar una locomoción completamente fluida. ¿Ya? Este movimiento serpenteante que ustedes ven, algunos terapeutas lo asemejan a un movimiento robótico, ¿ya? Porque ese movimiento robótico justamente guarda relación con la dificultad para generar desplazamiento en cada una de las articulaciones de manera independiente. Aquí lo que vemos es un paciente que también tiene un problema de núcleos extrapiramidales, pero más relacionado con la ataxia cerebrosa, muy parecido, pero con la diferencia aquí que, miren, el movimiento es un poco más fluido, el equilibrio también está más conservado y no hay tantas etapas de fluctuación porque la fluctuación en la ataxia es mucho más baja que la fluctuación en la tetosis o en la coria, ¿ya? Pero aún así se puede advertir fluctuación. Entonces, en ambos casos, chicas, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar si existe presencia o no de esta fluctuación. Es bastante fácil el poder darnos cuenta. Si ponemos al niño en decúbito, los movimientos van a ser serpenteantes en todo momento. Se va a querer mover, va a querer cambiar de posición, vamos a querer nosotros desarrollar marcha, gateo y demás, y el niño en todo momento va a fluctuar y aparte la cabecita nunca va a estar alineada, la cabecita siempre se mueve en rotación, en inclinaciones laterales sobre todo. Ya es lo más característico cuando hay un paciente con tono fluctuante. Bien, entonces esto del tono fluctuante se entiende, ¿verdad? sí, Ya, muy bien. sí, doc. ¿Alguna consulta más tal vez en relación al tono? Doc, yo tengo una consultita. Para la valorización del tono muscular, digamos que, como usted dijo, en el caso que nos ha dado, no sé todavía si el pequeño tiene hipertonía o hipotonía o espástico. ¿Cómo puedo ver bien claro al niño para saber con qué escala evaluar? Si con la de Ashworth o la de Campbell. O sea, ¿cómo haría para directamente evaluar Ya. Si digamos con queremos, alguna de estas escalas? claro, te entiendo. Si digamos queremos ya directamente ir al punto, ¿verdad? No decir, a ver, verificaré si tiene espasticidad, verificaré si tiene hipotonía. Es bastante sencillo. El patrón que asume el niño es lo que nos guía a todo. Si el patrón del niño es un patrón predominantemente flexor y ya ha sobrepasado los 3 meses de vida, entonces posiblemente estemos ante una espasticidad. Utilicemos el término espasticidad, ¿ya? Porque es lo que Bobart justamente nos sugiere. No utilicemos el término hipertonía, porque la hipertonía la relaciona más a lo que es problemas del sistema nervioso periférico.
¿sí? Entonces, si también vamos al contrario, que sería flacidez, también Bob nos dice que la hipotonía o flacidez puede ser un sinónimo, pero la hipotonía se asume más también en problemas del sistema nervioso periférico. Entonces, lo normal sería decir o espasticidad o flacidez. Algunos docentes dicen, no, ¿cómo es posible que digan flacidez? Ese término es completamente fuera de lugar. Pero lastimosamente, la evolución de lo que es el desarrollo de investigación en esta área ha clasificado a las alteraciones con cambio de tono en espasticidad, flacidez, hipertonía y hipotonía. Ya, espasticidad, flacidez, sistema nervioso central, hipertonía, hipotonía, sistema nervioso periférico. Así no les guste a colegas, a compañeros y demás, ese es el término que se le ha asumido. Entonces, por eso, si nosotros realmente queremos ir con el clavo, el patrón que asume el niño en distintas posiciones, en decúbito, en sedestación, en bipedestación, es lo que nos indica prácticamente todo. Y obviamente también la movilidad que estamos viendo. Si un niño tiene un movimiento fluido, tiene 4 mesecitos, está en decúbito, tal vez no se puede cambiar de posición fácilmente, pero tiene un movimiento fluido, sus bracitos se extienden completamente, piernitas igual, intenta hacer cambios de posición, en ningún momento se torna flexivo el niño en miembros superiores o en inferiores, pues entonces estamos ante un niño que no tiene problemas de espasticidad, ¿ya? Y si queremos realmente corroborar si tiene hipotonía, pues entonces vamos y asumimos la escala de Campbell haciendo una palpación. ¿Cómo se hace la palpación del niño? A ver, les voy a mostrar aquí. Voy a encender la cámara. ¿Cómo sería la palpación del niño? Simplemente van, miembros superiores, palpan de arriba hacia abajo. Palpan, 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 palpan. Cuando un músculo está espástico, pues entonces ustedes notan tensión, rigidez, sobre todo en los cruces tendinosos de la región glenohumeral, de la región del codo, de la región de la muñeca. Entonces ven ese incremento. Entonces el niño incluso va a tener un patrón ligeramente flexión, me va dificultad de extenderlo un poco para hacer la palpación. Entonces yo me voy dando cuenta de que el niño está cursando con una espasticidad. Entonces palpo, 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 y si advierto este miembros superiores e inferiores, después me voy a las articulaciones que tienen más problema y hago esa valoración según la escala modificada de espasticidad, ¿ya? Pero si el niño está en la palpación que estoy haciendo, de arriba hacia abajo, miembros superiores, inferiores, en cabecita, en tronco, veo que está completamente suelto y es más, no tiene un movimiento de prácticamente ningún tipo, el movimiento es muy, muy lento, el movimiento es muy básico, incluso letárgico, puedo presumir que hay una flacidez. Entonces voy y utilizo la escala de Campbell para valorar el nivel de flacidez que tiene el niño, primero haciendo la palpación de cada segmento por aislado, haciendo movimiento de los segmentos por aislado, voy al otro lado contralateral, miembro inferior contralateral, luego tronco, y de esa manera ya me doy cuenta si el niño está con una hipotonía de algún tipo o una espasticidad de algún tipo, pero lo que me indica todo es el movimiento que va a presentar el niño y también el patrón que va a asumir el niño en las distintas posiciones en las cuales yo lo acomode, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Perfecto, Daniela. ¿Algo más, tal vez? Lo que las mujeres rechazan. Me independicé a los 18 años, trabajo, en el cual pago mis estudios. Perdón, no escucho muy bien. Ya, creo que no era una pregunta, ¿verdad? Bien. Entonces, creo que esto de lo que es la valoración del tono es bastante sencillo. Tienen que hacer siempre la palpación, ya, y seguida de la palpación hacen el movimiento articular. Y de esta manera determinan si es espasticidad, si es hipotonía, si es espasticidad, flacidez, o qué tipo de espasticidad y qué tipo de flacidez es con la que está cursando el niño. Ambas escalas hacen tanto palpación como movimiento articular. Bien, vámonos a otra evaluación específica. Ya hemos valorado el tono, ¿verdad? Hemos valorado los reflejos. ¿Qué otra forma de valorar las funciones, las funciones motoras del niño tenemos cuando tenemos presencia de una alteración neurológica? ¿Ya? Si digamos el niño hiciera bipedestación, tenemos que someterlo a una valoración de la marcha sí o sí. ¿Por qué razón? Porque en la marcha nos va a indicar muchos factores relacionados con la edad del niño. Por ejemplo, si tenemos un problema relacionado con la coordinación, si tenemos un problema relacionado justamente con la presencia de un tono fluctuante, si tenemos una presencia de alteración solamente en miembros inferiores que no hemos detectado, si tenemos desequilibrio, inestabilidad cerebelosa y demás, nos vamos a dar cuenta con la marcha. La marcha de un niño de 12 meses es una marcha bamboleante, como ustedes saben, ¿verdad? Con miembros superiores en elevación,
base de sustentación amplia y camina que es de lapsos cortos, hace una marcha lateral mucho más fluida que una marcha anterior. Entonces, eso es normal hasta aproximadamente los 15, 16 meses. Luego la marcha se va tornando en una marcha mucho más estable, con ya descenso de los miembros superiores y con una base de sustentación más angosta. Entonces el niño incluso ya puede hacer desplazamiento posterior, anterior, lateral, sin dificultad, sin perder el equilibrio. Lo que le cuesta es incrementar la velocidad, es donde pierde el equilibrio, ¿ya? Puede iniciar incluso la marcha con descenso de gradas, elevación de gradas, pero sujetándose de algún elemento o de la mano de alguna persona. Cuando ya se llega a los 18 meses, la marcha tiene que ser completamente estable e incluso la carrera tiene que ser estable. Entonces, los únicos momentos de inestabilidad van a ser cuando el niño genera un cambio de posición muy brusca para girar de un lado hacia el otro, es donde puede perder el equilibrio. Después, el descenso y ascenso de gradas se da completamente fluido, incluso sin la necesidad de sujetarse con un objeto. Y por encima de los 18 meses, ya pues 24 meses en adelante, pues no hay ningún tipo de problema en ningún momento de la marcha, no tiene que haber inestabilidad en ningún momento ni etapa. Ya incluso el niño puede llegar a saltar y demás. Esto ya se valora mucho como parte de la psicomotricidad en relación a lo que es la coordinación dinámica general. Pero la evaluación de la marcha tenemos que hacerla de esa forma. Entonces, si está con la mamá el niño, tenemos que ponerlo lejos de la mamá y decirle a la mamá, por favor, llámelo a su hijito para, por su nombre y que llegue donde usted. Siempre nosotros intentamos proteger al niño por detrás de esta manera para que el niño no llegue a caerse, ¿verdad? Bruscamente, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás. Entonces me voy en esa posición, pero intento de que el niño llegue hacia donde está la persona que lo está llamando para verificar las características de la marcha. Entonces, aquí en las alteraciones de la marcha, no se olviden que tenemos algunos tipos de marcha que hacen relación a alguna patología. Por ejemplo, una marcha bamboleante, que es una marcha con bastante desequilibrio y con miembros superiores en flexión. Por encima de los 18 meses nos habla de que hay un desequilibrio central. Ya puede haber problemas cerebelosos. Luego, si tenemos una marcha en este paje, que es cuando el niño eleva mucho un miembro inferior, o sea, está elevando y como caballito eleva un miembro inferior, así como si estuviera marchando, es una marcha característica cuando hay un pie equino. Pero eso ya nos vamos a dar cuenta antes cuando estemos haciendo la semiología del niño, ¿verdad? La palpación, la valoración, ya nos damos cuenta de eso. Entonces, es característico de la lesión del músculo tibial anterior o de la caída del pie en equino. Si tenemos una marcha en tijeras, entonces es característica de un paciente que tiene diplegia espástica, cuando los miembros inferiores están entrecruzados entre sí, ¿verdad? Y tiene dificultad para poder caminar, para ponerse estable, ¿no? Entonces tenemos la marcha disquinética, que es característica de los pacientes que tienen un problema extrapiramidal, ya sea coria, atetosis o incluso pacientes con ataxia, ¿ya? Entonces, cada una de estas marchas nos da indicios de lo que nosotros ya hemos corroborado previamente para poder llegar a tener un diagnóstico preciso. Entonces, la marcha es un tipo de prueba de confirmación de las alteraciones que nosotros previamente ya le hemos hecho. Si el niño tiene la capacidad de deambular, sí o sí tienen que hacer la valoración de la marcha. Bien. ¿Cómo estamos hasta aquí con el flujo de información, chicas? ¿Estamos asimilando bien? Sí, doctor. Yo tenía otra consultita en esto de la valoración de la marcha. Dime, Si Dani. nos dan, digamos, un paciente de 10 años, ¿cómo podemos evaluar la marcha? ¿Es necesario que evaluemos con una escala, por ejemplo, la de Tinetti, o no es necesario No, para nada. valorizar? No, no tenemos que valorarlo con ninguna escala porque lo que nos interesa ver es las características de la marcha que presenta el niño en relación a la valoración previa que ya hemos realizado nosotros. Ya entonces, en este caso, ninguna escala para la valoración de la marcha pediátrica. Solamente corroborar los datos que nosotros ya hemos tomado en el examen físico y en la primera parte de la evaluación específica. Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Algo más tal vez? Bien, entonces ya estamos terminando esta parte de la evaluación específica, que en neurología es bastante corta y específica en relación a lo que nosotros estemos encontrando en los pacientes, ¿ya? Luego de hacer la valoración de estas funciones, nos podemos ir a la parte cognitiva, con las funciones mentales superiores, pero que en el niño, obviamente, dependiendo de la edad, tenemos que ver en qué caso se aplica y en qué caso no se aplica. Si tenemos un niño que realmente tiene una interacción nula con nosotros, no balbucea palabras,
babea, sin importar la edad, está en decúbito todo el tiempo, tiene un patrón predominantemente flexor o extensor, tiene poca movilidad, no hace cambios de posición, pues entonces queda a veces de más hacer la valoración de las funciones mentales superiores, porque lo más probable es que este niño, por la alteración funcional que presenta, también tenga una alteración cognitiva muy marcada. Eso ya no nos corresponde específicamente a nosotros. ¿A quién le corresponde? ¿Ya? Al médico especialista en neurología pediátrica, ¿ya? Al neuropediatra le damos nosotros el trabajo de poder valorar las funciones mentales superiores porque va a tener que utilizar algún tipo de examen laboratorial también para eso. O sea, corroborar lo que es una tomografía, una resonancia con un electroencefalograma y de esa manera ver cómo están las funciones cerebrales ya en distintos momentos y con distintos estímulos. Nosotros máximo vamos a valorar estas funciones mentales superiores cuando el niño tiene presencia de tal vez una entidad como una disfunción de la integración sensorial o cuando tiene algún tipo de TDAH, cuando tiene algún tipo de problema del desarrollo, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo lo valoramos nosotros? Vemos tal vez la capacidad de concentración del niño, el nivel de atención del niño. Entonces, estando sentado, le decimos, por favor, siéntate. Ya estamos sentaditos, dime rápidamente qué son estos elementos. Le muestro un lapicero, lo que yo tenga a la mano en ese momento. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Si el niño tiene la capacidad de comunicarse, pues excelente, nos va a hablar. Si el niño no tiene la capacidad de comunicarse, por lo menos va a entender para qué sirve algo y le damos un lápiz en una hoja, va a tratar de dibujar. ¿Para qué sirve esto? Le muestro una goma, un borrador, va a intentar borrar en la hoja, ¿verdad? Es una forma de valorar el nivel de capacidad cognitiva que tiene el niño. La atención la estoy viendo al mismo tiempo para ver si el niño presta la atención debida, para ver si el niño está interactuando conmigo, prestando atención a lo que yo le estoy indicando, para ver si cuando la mamá le dice, oye Juan, el niño se da la vuelta, obedece a la mamá, escucha. Cuando yo lo llamo por su nombre, también me escucha. Entonces tengo que repetir varias veces el nombre del niño para determinar si es que este presenta un nivel adecuado de atención y de interacción. Ya, el razonamiento específico es parte del área de la psicología infantil, ¿ya? O de la psicopedagogía infantil. Entonces, en ese caso tampoco nos corresponde hacer una valoración de lo que es mediante un test de desarrollo del coeficiente intelectual. No nos corresponde porque esa batuta tenemos que pasarla a otros profesionales del equipo multidisciplinario. Bien, entonces el razonamiento también justamente crítico, planificación crítica se la realiza justamente netamente con un test cognitivo. Nosotros en este ámbito cognitivo nos basamos solamente en los criterios de análisis de lo que es la orientación espacial temporal, de lo que es la memoria y lo que es la atención. Entonces, memoria, ¿cómo valoraríamos? Preguntándole cosas bastante básicas al niño, ¿verdad? Si es que puede interactuar con nosotros, obviamente, les repito, si no puede interactuar con nosotros, pues directamente omitimos hacer esto, porque el niño no va a responder a ninguna de las preguntas que estamos realizando. Entonces, muchas de las pruebas cognitivas se dejan de lado cuando el niño no tiene la capacidad de poder interactuar con el evaluador. ¿Alguna consulta, chicas? En esta parte, Doc, ya podríamos utilizar alguna escala eh, de Nelson Ortiz o instrumento de vigilancia. Puede ser. Son escalas bastante básicas, pero que sirven actualmente y que todavía están vigentes para la utilización. Entonces, estas escalas, más allá de que nos indican un criterio general de verificar sobre todo la edad motora del niño en relación a su edad cronológica, sí las podríamos utilizar. ¿Ustedes tienen la escala de Nelson Ortiz a mano? Si alguno de ustedes, chicas, la tienen, o alguna de sus compañeras, yo creo que la tengo aquí, es como recién me cambié de casa, no sé dónde están muchos de mis documentos, la voy a buscar igual. Creo que la tenía en digital. Se los voy a pasar para que ustedes la tengan y hagan imprimir una plantilla en blanco, por si fuera el caso que les solicitan hacer la valoración mediante esta escala, ¿ya? Que se utiliza, sí, en nuestro ámbito, ya no está muy vigente, como les digo, porque los criterios de valoración son un poco antiguos, pero en nuestro medio se la sigue utilizando. Muchos fisioterapeutas, neurólogos utilizan esta escala, en muchos centros de neurología se utiliza esta escala. Entonces pueden utilizar esta, ¿ya? Hay escalas que se utilizan con más vigencia, pero que son un poco restringidas, ¿ya? Escalas de desarrollo psicomotor, como por ejemplo la escala de Gross Motor para motricidad gruesa, la escala cognitiva y motor para las funciones cognitivas en relación a las funciones motoras,
Incluso la escala de Pichy-Bayer o el test de Pichy-Bayer psicomotor, enfocado en el área cognitiva, se utiliza bastante, ¿no? Pero ya son un poquito más restringidas porque se necesita acceder a los libros, a los textos y demás para poder adquirirlas. En cambio, la escala de Nelson Ortiz creo que está incluso en formato digital para poder descargar. Entonces, si tienen ustedes una planilla en blanco, también llévenla por si acaso, porque es una forma tal vez de respaldar un poco toda la valoración que previamente ustedes están realizando. Y bueno, chicas, ya como el tiempo también se va pasando, entonces nos falta un poquitito más para terminar la evaluación. Ese poquitito lo vamos a llevar el día de mañana y mañana hacemos lo que es quimioterapia neurológica, o sea, cómo armamos un programa neurológico. Obviamente no vamos a ver todas las maniobras de cada una de las técnicas, ¿verdad? Porque nos llevaría solamente una técnica, ¿cuántas? Unas 3 o 4 clases. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es aprender a elaborar un programa terapéutico, o sea, una planificación de terapia neurológica pediátrica para que esté relacionada con un cuadro en particular, o sea, en qué momentos utilizamos estas técnicas y en qué otros utilizamos estas otras técnicas, para qué sirven estas y cómo yo las podría plantear como objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, de esa manera ustedes ya van a saber cómo armar su caso y decidir si el paciente tiene estas alteraciones, pues estas técnicas las vamos a utilizar de esa manera. A corto plazo esta, a mediano plazo continuamos con esta, pero añadimos esta otra, y a largo plazo hacemos esta otra. De esa manera va a ser un poco más lógico el razonamiento que ustedes van a realizar al momento de defender su caso clínico. ¿Va, chicas? Muy bien. ¿Tienen alguna duda más ya para finalizar? Ah, ¿qué es lo que, o sea, si es profundo, leve, severa? Doc, Perdón, a ¿me ver, escuchó? no te escucho muy bien, Isabel, otra vez me lo puedes volver a repetir. Doc, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí te escucho bien. Ya, en esto es lo que la evaluación entra lo que es retraso motor profundo, leve, severa, o sea, esa Ah, ya. evaluación. Los términos. Los términos de retraso motor leve, moderado, severo no indican ¿cómo te digo? Un criterio tan amplio de valoración. Lo que nos indica el criterio específico es comparar la edad cronológica con la edad motora. Imagínense que tengo un niño de 8 años y tiene una edad motora de 3 meses. Pues entonces, desde cualquier punto de vista, sería un retraso motor severo, uno de los más severos, ¿verdad? Cuando el retraso motor es 3 veces más que la edad cronológica, entonces se considera que el retraso motor es severo. Cuando el retraso motor es el doble de la edad cronológica, podría ser considerado como leve en algunos casos, sobre todo por debajo de los 3 años. Y cuando el retraso motor es moderado, perdón, no leve, moderado, cuando está por la mitad. Y cuando el retraso motor es de máximo 3 meses hasta los primeros 3 años de vida, se considera como un retraso motor leve. Entonces, me pongo un ejemplo de un niño que tiene 12 meses. Si este niño de 12 meses tiene una edad motora de 1 mes o 2 meses, pues es severo. Si este niño tiene un retraso motor de 6 meses, es moderado. Y si tiene un retraso motor de 1 mes, pues es leve. ¿Cómo me doy cuenta? Por las reacciones que presenta el niño, por los movimientos que presenta, ya por la comparación de cada uno de los trimestres que ya hemos hecho el día de ayer, antes de ayer, perdón, ya hemos verificado cómo serán los movimientos y la actividad refleja que hemos visto el día de hoy. Ahí es donde nos damos cuenta realmente en qué estadio de retraso motor tiene. Entonces ya no se utiliza tanto los criterios actualmente de retraso motor leve, moderado, severo, simplemente se compara la edad cronológica con la edad motora, entonces en el caso se pone paciente de tal edad que presenta un retraso motor de 12 meses, de 3 meses, de 4, de 5 meses en relación a su edad cronológica, poniendo ahí entre paréntesis la edad cronológica y ahí ya se interpreta que justamente el retraso del niño justamente cursa por alguno de estos estadios, ¿ya? Pero si, digamos, les exigieran, les pidieran que hagan esto de la diferenciación de leve, moderado, severo, ya más o menos saben, ¿no? Si es el doble, entonces es, que se llama moderado, si es menos de 3 meses es leve y si es más del triple, pues entonces se considera como severo. Ahora, no se olviden que mañana también tenemos que hacer un parte de lo que es el diagnóstico cinético funcional en el ámbito neurológico, con todo lo que hemos valorado el día de hoy.
tenemos que ya mañana terminar evaluación y aprender a hacer de forma bastante simple y sencilla cómo se haría una valoración según el modelo de la CIF y también en relación a los patrones de prácticas preferenciales para el área neurológica. ¿Las chicas? Está bien, Doc. Está bien, Doc. Ya, Doc, está bien. Entonces, por hoy concluimos con eso y cualquier cosita o duda me la hacen llegar también al grupo. No se olviden de eso. Gracias, Doc. Eso, chicas. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Pero, Doc. Hasta luego, chicas. Nos vemos mañana. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Nos vemos.